estén bien y que, bueno, les he dado un ejercicio en la anterior clase, pero me van a subir ahora, ¿no? Para ver dónde teníamos una tubería de 250, cómo solucionábamos ese problema, ¿no? Entonces seguramente lo han hecho en sus casas y vamos a ver esto, ¿ya? Ya, continuamos entonces. Ustedes que están acá van a estar atentos, voy a subir la tarea en el Classroom para que lo suban ahora, ¿ya? A ver, vamos a ir viendo, jóvenes, la presión mínima, la que debe estar en cualquier parte de la aducción. La aducción habíamos visto que es toda esta línea, ¿no? Entonces, hemos visto también que si tenemos una línea que va recta desde acá hasta acá, y de repente no queremos que exista presiones negativas, tenemos que evitar, bajo cualquier punto de vista, las presiones negativas, ¿no? Porque cuando hay presiones negativas, no funciona el sistema, ¿ya? Se forman tapones hidráulicos. También necesitamos presiones mínimas, ¿no? Y una que se recomienda, es una presión mínima de 2 metros columna de agua en cualquier punto, ¿sí? Paralelamente a este trabajo, seguramente la auxiliaria les ha dado el proyecto, ¿no? Para que hagan una línea de aducción que tienen que hacer a mano, ese trabajito, ¿no? Entonces, fíjate, esta comprobación es muy importante para que su proyecto esté bien diseñado, ¿ya? No tengan problemas en el diseño. En cualquier punto, su presión no tiene que ser menor a 2, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son las aducciones por bombeo. Ya habíamos terminado lo que son aducciones por gravedad. Entonces ahora nos toca ver las aducciones por bombeo, ¿ya? Se denomina aducción por bombeo al conjunto de elementos, estructuras, equipos, dispositivos, tuberías y accesorios que permiten el transporte de un volumen determinado de agua mediante una bomba. O sea, esto es al revés. A ver, voy a ver si tengo un gráfico acá. No, no tengo. A ver, vamos a este gráfico, que es el mismo. Ya vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo este gráfico de ayuda. Sí. Vamos a ir.
su audio Inge. Perdón. Ya. Vamos a hacer ahora el caso al revés, ¿sí? ¿Qué tal si la fuente está acá abajo? Acá tenemos. Y la población está acá. ¿No? Entonces acá seguramente yo necesito un tanque. ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo que colocar acá una bombita, un elemento que me ayude a transportar el agua ahí por el terreno y que ingrese, ¿sí? Fíjate, es al revés ahora, ¿no? Entonces, esta bomba, este elemento, me va a generar una altura, y es lo que nosotros hacemos en el diseño. En el diseño nosotros tenemos que definitivamente colocar acá una bomba, y esta bomba me va a levantar una altura de este vuelo, ¿sí? Esta altura tiene que ser capaz de vencer primeramente la diferencia de cotas, los zetas, ¿sí? Entonces aquí tú tienes la altura, va a ser igual a la diferencia de las posiciones más un h sub f, porque aquí la longitud me genera altura, h sub f, más, ahora aquí sí necesito accesorios, porque la válvula, la bomba tiene accesorios, varios accesorios, tiene, ¿no? Aquí tiene chupador, tiene muchos elementos, y acá esto necesita h sub f sub k, ¿no? Entonces vamos a tener que seguramente va a venir acá hasta ahí los zetas, hasta, bueno, en realidad sería hasta acá, y de acá ahí el h sub f y el h sub f sub k más una presión residual. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos que realizar. Y en este consumo tienes Alejandro. Bien. Entonces, tenemos todo esto, jovencitos. Entonces, esto es lo que tenemos que vencer, la altura total. Nada más. A eso se refiere las características de una bomba, ¿sí? Entonces, nuevamente vemos, tenemos acá el H sub F sub K, el H sub F, la diferencia de cotas y una presión residual mínima, ¿sí? Volvamos a la presentación. Acá. Acá tenemos entonces, ¿cuál va a ser el caudal de bombeo? Bueno, ahorita hemos visto ahorita estamos viendo nosotros la altura. A ver, una bomba, vamos a ver, jóvenes, ustedes que han visto bombas, se determina o está en función de qué? De la altura total y el caudal. ¿Por qué?
Porque tú defines una potencia que es igual a la altura total por el caudal por la densidad del agua dividido entre 76 por la eficiencia. Entonces, esta es una fórmula que ustedes se la saben de memoria de física, ¿no? Y de hidráulica 2. ¿Cómo está? Entonces, la bomba está en función de la altura. La altura ya la estamos viendo acá. Ahora vemos el caudal. Ahora, el caudal va a ser igual a ¿qué? Si estamos yendo de una fuente a un tanque, va a ser el caudal máximo. A ver, ¿qué caudal es? Caudal máximo. Horario, Miki, horario. No, estamos mal. Otro. ¿Con qué caudal diseñamos las líneas de deducción? Caudal máximo diario, ingeniero. Perdón. Máximo diario. Exacto. Caudal máximo diario. ¿Ya? Si va a ir de una fuente a un tanque. ¿Ya? Si va de la fuente directamente a la red de distribución, es el caudal máximo horario. ¿Ya? Pero no. Ahorita estamos yendo a un tanque o a una planta. Entonces, ¿qué tenemos, jovencitos? Caudal máximo diario. Ahora, si la bomba funciona 24 horas, o sea, voy a colocar acá. ¿Ustedes quieren que la bomba funcione 24 horas? No creo, ¿no? Por lo general no funciona 24 horas. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos una curva de demanda, la curva de demanda eléctrica también tiene una curva y un pico. Y el pico en la curva eléctrica es en la noche. Entonces, estas bombas, como tienen mucha potencia, se hace un convenio con las empresas de energía eléctrica que no se bombea de noche. O sea, a partir de las 8 de la noche, 7 de la noche, no. ¿Por qué? Porque es donde necesitan mayor corriente ELFEC, las empresas prestadoras de energía eléctrica, para la población. Entonces, te hacen tarifas diferenciadas. Este es uno de los motivos por los cuales la bomba no funciona 24 horas al día. Entonces, va a estar en función al número de horas de bombeo. ¿Se comprende, jóvenes? Sin que. Ya. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender, jovencitos. Si ustedes han entendido muy bien esta parte, no vamos a tener problemas con nada, ya no vamos a tener problemas para que ustedes puedan resolver cualquier ejercicio. ¿Está bien? Entonces, pero tienen que comprender eso. Si no comprenden eso, no vamos a poder resolver nada. Entonces, acá te dice esto, lo que yo te estoy explicando acá, te dice, ¿no? Te dice por el número de horas de bombeo, ¿ya? Entonces, usted tiene que tener siempre cuidado al respecto, si no, vamos a estar mal, ¿ya? Ahora, aquí está una bomba, fíjate. Ahora, en la bomba si tenemos una bomba que es una bomba centrífuga, que está al exterior, o sea, no es una bomba. En los tipos de bomba tenemos las bombas sumergibles. Ya tenemos bombas sumergibles. Y también tenemos bombas centrífugas. O sea, las bombas se van a clasificar en dos tipos de bomba. ¿Ya? Un ratito, por favor. Y ya se me ha llenado la...
en la sala. Listo. Aquí también voy a presentar. Listo, ¿ya? Entonces, esta bomba que se encuentra al exterior, se podría decir, es una bomba que ustedes deben de tener en sus casas, por ejemplo, en sus domicilios, deben tener esta bombita que está fuera de su depósito. Entonces, tienen una tubería de succión y una tubería de impulsión, ¿sí? Estas bombitas tienen una característica. Esta línea, esta altura de succión ya está en los parámetros de diseño de la bomba. O sea, no es como, digamos, ahorita, por ejemplo, digamos, acá en el ejercicio que hemos hecho, acá, ustedes están encontrando una bomba, una potencia de la bomba. Esta potencia de la bomba, supongamos que les ha salido 20 HPs o 15 HPs. Para 15 HPs tú tienes una altura de succión. Eso ya te viene por el catálogo. Entonces, a veces nos confundimos y, claro, realizan el diseño y piensan que se va a poder bombear, ¿no? Pero no se puede bombear, jóvenes. Es ya eso está limitado por las características técnicas de la bomba. Está claro, pero te dice, ¿no? El fabricante, esta altura tiene que ser menor a algún valor. Entonces tienen que fijarse las características técnicas de las bombas, ¿ya? Cuando elijan. O sea, lo más importante es la línea de impulsión. Cuando la bomba ya vas a tener esto y esto va a estar en función a eso también, ¿ya? ¿Cómo encontramos la tubería de impulsión? Ahora, la tubería de impulsión es como una línea de aducción. Entonces, en la línea de aducción, ¿qué hemos visto? Algunos hemos empezado con el diseño y han empezado encontrando H sub F. Aquí, como estamos viendo, que es muy importante, fíjate en el gráfico que hemos hecho acá. Yo no puedo decir como en el anterior ejercicio que habíamos visto por gravedad. Si aquí es la fuente, hemos hecho una línea así y un H sub F grande hemos puesto, ¿no? Si aquí te pones eso, fíjate, el H sub F se va a disparar hacia arriba. Se va a hacer muy grande. Entonces, eso no puedes darte ese lujo en un diseño de línea de aducción por bombeo. Entonces, lo que corresponde es que tengas unas velocidades controladas. Para eso, mira, pero igual esto habíamos visto ya en clase, ¿no? Hemos visto que las velocidades menores a 2 te dan también valores en H sub F sub K para los accesorios menores, ¿no? Entonces, tenemos esto, fíjate. Las velocidades van a variar entre 1.5 a 2, ¿no? Y tienes esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula la hemos sacado del libro del profesor Acevedo Neto, ¿sí? Donde tienes un valor de K que va a variar de 1 a 4.4. Y tienes el caudal de bombeo, ¿sí? Este es un valor que te da. Otra forma para encontrar la línea de impulsión va a ser este, que es 1.3, dice diámetro económico, por X, que es el número de horas de bombeo, sobre 24, por la raíz cuadrada del caudal de bombeo, ¿sí? Entonces, aquí ya te está dando otros parámetros más, que te van a ayudar a elegir un diámetro, ¿no? Con el diámetro usted ya puede encontrar, usted ya encuentra el H sub F
y el H sub F sub K. Y con esos dos valores ya encuentra la altura total. Volvamos al gráfico. Yo diseño la bomba en función, aquí está, H sub F y caudal, ¿no? La altura total. La altura total está en función a qué parámetros conozco, porque la diferencia de alturas. Presión mínima conozco. Estos valores de acá son los que no conozco. Entonces necesito esto. Y este H sub F, habíamos dicho que el H sub F, acá, el H sub F está en función de la longitud, el diámetro y el caudal y el C de la tubería. Así está. ¿Sí? Entonces, por eso estamos haciendo referencia acá en esto al diámetro. ¿Está claro, no, jóvenes? ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Ya. Vamos a ir viendo entonces algunos dimensionamientos de la tubería de succión, ¿ya? Tenemos el diámetro y algunas velocidades, ¿sí? que te ayudan para encontrar el diámetro. Dice, para un diámetro de 50, la velocidad 0,75. Para un diámetro mayor a 400, una velocidad de 1,8, ¿no? Entonces, tienes algunos valores, ¿ya? Aquí tienes el diámetro, está 1,128 dividido entre la raíz del caudal de bombeo sobre la velocidad para encontrar el diámetro, ¿ya? Tú puedes encontrar esto, te dice la norma, y este valor te dice la tubería, ¿no? El diámetro. Esta es otra formulita. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio en clase. Bueno, os voy a dar para que investiguen, ¿no? Ahora, esta es la carga neta de presión disponible y requerida para los parámetros de control de la cavitación, ¿no? Entonces, ustedes saben que la cavitación se presenta cuando existe la succión cercana al vapor de fluido. Se caracteriza por la formación de espacios vacíos en los puntos de presión. Y estos descienden por debajo de la tensión del vapor del líquido bombeado y son llenados por la vaporización del mismo. O sea, ¿qué es lo que ocurre en otras palabras? Se generan burbujas y estas burbujas tienen una presión negativa que te la hace papillas tu bomba. O sea, acá en la bomba nosotros tenemos unas aspas. Acá dentro de este elemento tenemos unas aspas, unas turbinas, ¿no? Unas aspas que entra el agua y bota. Cuando entra aquí aire, eso es cavitación, se forman burbujas y rompen el fierro. Aunque ustedes no lo crean, lo parten en 1000 pedazos el fierro y la bomba se echa a perder. ¿Cuándo ocurre esta cavitación? Cuando esta longitud de tubería es muy grande, digamos, o sea, te dice, ahora les digo, tienen que ver el fabricante. El fabricante te dice que esta altura de succión, o el H sub F de succión, no tiene que ser mayor a 1, digamos, o mayor a 2. Pero de repente tú has puesto aquí la bomba y la fuente está allá lejos y un chakra agarra y tira la línea así de lejos y listo. Igual piensa que es como la línea de impulsión, la succión. Entonces, a veces agarra, dice, sí, 2 metros de diferencia hay, desde acá hasta acá hay 2 metros, y dice 2 en las características de la bomba. Lo que no se da cuenta es la longitud, ¿no? Esto les pasa a los agrónomos que se creen ingenieros civiles y ponen cualquier cosa. Entonces, ¿ahí qué va a ocurrir? Va a ocurrir cavitación en la bomba. Eso han visto, igual ese fenómeno han visto desde en hidráulica 1 y en hidráulica 2. Por eso es que requisito para esta materia es aprobar hidráulica 1 y hidráulica 2, ¿no? Entonces, esto es la altura neta de succión. Aquí tienen, fíjate,
Por eso es importante este valor de S, ¿sí? ¿Qué ocurre? Sumergencia menor a la mínima. Cuando este valor S tienes un mínimo, pero de repente lo has puesto más arriba, ¿ya? Entonces va a chupar aire. Introduce aire. Como introduce aire, entonces te lo hace, tiras la bomba. Aquí está. Aquí está. La carga neta de presión disponible en función al diseño de la bomba. Fíjate. Aquí tienes el eje de la bomba y a veces en algunos manuales tienen este HS. Entonces tú colocas muy a la atmósfera, o sea, muy por aquí, por ejemplo, aquí ya está muy profundo, ¿ya? Entonces acá igual va a ocurrir captación. A ver acá. Acá, por ejemplo, está menor a la altura, está muy encima. ¿Está bien? Aquí. Y acá está ya también muy por debajo. Este H sub F, H sub S, que está en función al H sub F. H sub F. Aquí está. Ya le han puesto muy abajo ya también. Entonces va a generar esta carga neta de presión. Nos va a hacer tiras, carga neta de succión positiva. Nos va a hacer tiras. ¿Ya? Es lo que tienen que investigar. ¿Ya? Entonces ahí está, presión atmosférica más HS más la presión del vapor menos la presión de la tubería. H sub F, esto es de succión, menos H sub F de la longitud. Fíjate. ¿Ya? Tubería en metros y de los accesorios, ¿no? Entonces, si la carga neta de succión positiva disponible corresponde a una succión positiva o corresponde a una succión negativa. Mira, aquí, por ejemplo, tienes positivo y al otro lado negativo. Por tanto, es que no tienes que estar en ese rango, ¿no? Para evitar la cavitación por presión de succión debe cumplirse lo siguiente, que esta carga neta disponible tiene que ser mayor a la requerida toda la vida, ¿no? Fíjate aquí, está mayor y aquí está menor, ¿no? Entonces, eso tienen que controlar ustedes, ¿sí? Porque si no controlan esto, se les va a arruinar la bomba. ¿Han entendido, jóvenes? Ya, creo que sí, no hay preguntas, pasaremos nomás. Aquí les doy un ejemplito, digamos, dice, para impedir el ingreso de aire, el valor de sumergencia es 2.5 por el diámetro más 0.10. Entonces las condiciones deben ser a S, tiene que ser mayor a esto, porque este es el mínimo de S. Entonces 2.5 y colocas en función a la velocidad, ¿no? Esta es la energía cinética, velocidad al cuadrado sobre 2G más 0.20, ¿no? Esas son algunas condiciones que te está dando. Se debe considerar el mayor valor que resulte de las dos alternativas. O sea, si digamos en esta condición, digamos tú tienes una velocidad de 1 al cuadrado, 1 dividido entre 2.9, aquí te va a salir pequeño, te va a salir 0.25. Pero aquí te dice que ese es 0.5 mínimo. Entonces ves esta otra condición. Este es 0.10 más el diámetro. Si tu diámetro es 200 milímetros, 0.2 por 2.5 te va a ser 5 más 0.6 más 0.10, 0.6. Entonces el valor de S va a ser 0.6. ¿Se ha entendido, jóvenes? Acá para este ejemplo. A ver, vamos a ver. No sé si me han comprendido. Yo creo que sí. Por eso están calladitos. Aquí. Dice diámetro 200.
1.6 la velocidad, te dice. A ver, vamos a ver. A ver, hagan ustedes el ejercicio. No, a ver, vamos a hacer acá. Para un diámetro de 200, velocidad 1.6, dicen, ¿no? Para esto, el valor de S me está saliendo 0.6. Ese es el valor de S. Está este ejemplo. ¿Cuál es el valor de S mínimo? Es 0.6, ¿no ven? ¿Se entiende, no, jóvenes? Acá. Acá, ¿no? Para ese valor hemos sacado cuánto es el valor de ese mínimo. Yo les pregunto cuál es la altura de succión. Su respuesta es 0.6. Cuidado que me coloquen en 0.5 o algún valor. No les voy a pedir esto en el examen y van a estar volando. Y ahí tienen otro ejercicio. Aquí está, fíjate, este es lo que les decía, ¿no? Aquí está la altura de succión, una válvula de pie, y tenemos que ir viendo qué es lo que requiere, ¿no? Aquí tenemos estaciones flotantes, esto hay en el Beni también, ¿sí? Cobija. Y hay algunas que son bombas sumergibles. La bomba sumergible, lo de bueno es que no tiene la altura de succión, entonces eso es algo bueno en una bomba sumergible, donde se maneja por su nivel máximo y nivel mínimo. En el mínimo se apaga la bomba y en el máximo también se apaga. Entonces solamente funciona la bomba en un rango de alturas que usted determina con el diseño, ¿ya? Entonces aquí tiene la altura manométrica, tiene el valor de HS, altura de succión, altura de impulsión, ¿no? Entonces todo esto es lo que tenemos que considerar para la altura de bombeo. Acá está lo que les había escrito, les había dibujado en la gráfica en un principio. Aquí tiene altura de succión, altura de impulsión, H sub F, altura de presión, y aquí te falta la presión mínima, ¿sí? Aquí hemos visto, ¿no? Y donde tenemos que colocar esto, ¿no? Listo, con esto habríamos concluido lo que son las bombas, ¿sí? ¿Tienen alguna consultita? A ver, veamos antes. Hagamos un ejercicio. A ver, ustedes resuelvan el ejercicio de la clase anterior de forma inversa. O sea, en la cota donde está la población, el tanque, esté la bomba. Y diseñen la línea de impulsión. Y en la parte superior esté el tanque, ¿no ven? Eso realicen. A ver, jovencitos, les voy a... Ya que están muy serios. O tal vez ya no están en línea, no sé. ¿Está claro, no, jóvenes? Ya.
Listo, jovencitos. A ver, trabajen.